Primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Billy Joan Cruz Hernández, de mi compañera es Laura María Garay Molina. Ambos somos contadores públicos y candidatos a especialistas en gerencia tributaria. Inicialmente vamos a comenzar por el régimen de entidades controladas del exterior o denominadas ESI. Lo primero que queremos contextualizar en este punto es que el régimen de las entidades controladas por el exterior es una ley antidiferimiento. Esto quiere decir que es una ley que busca incentivar la neutralidad de la exportación de capitales, lo cual consiste en un tratamiento tributario de control fiscal que busca que los inversionistas residentes transparenten sus rentas del exterior dentro del país del que son residentes. Es decir, que todos los ingresos que obtengan los residentes fiscales del país A, ¿cierto? Y que tengan inversiones en entidades del país B, teniendo en cuenta que son residentes fiscales del país A, muestren al Estado de manera transparente esos ingresos que perciben gracias a las inversiones que tienen en el extranjero. Antes de desembocar en lo que fue la creación del régimen de las S, hay unos antecedentes. El régimen de las S se creó en el año 2016, sin embargo sobre el año 2009, incluso un poco antes, pues ya habían algunos indicios de lo que desembocó en la creación de las mismas. El primero de ellos pues es un contexto económico globalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia comenzó a comerciar, a tener operaciones de importaciones y exportaciones con varios países del mundo. Es decir, el mercado ya no era cerrado, sino que se empezaron a tener operaciones comerciales con varios países del mundo. Posterior a ello, pues hay la necesidad de tener una información financiera que entiendan los países de la misma forma, que sea común. Esto se desembocó pues, en la reglamentación de la obligación de Colombia de utilizar normas de información financiera, las cuales son comunes a varios países del mundo con los cuales Colombia pues, tiene operaciones. Otro de los indicios fue la intención sobre este año de Colombia ingresar en la OCDE. La OCDE exige como parte pues, de las prácticas para el desarrollo económico tener unas buenas prácticas tributarias. Claramente, si no hay un control en el país acerca de esos ingresos que pueden percibir sus residentes fiscales en el exterior, pues esto se presta para casos de elusión o de evasión, lo cual pues puede conllevar en unas prácticas dañinas para el mercado mundial en materia tributaria. Las características para determinar como tal si una entidad corresponde al régimen de las S son las siguientes. La primera de ellas parece evidente pero está tácitamente en la norma y en el articulado del Estatuto Tributario. Y es que la S no debe tener residencia fiscal en Colombia. Entonces, pues primero hacemos la verificación de como tal qué es la residencia fiscal. Esto nos lo otorga el artículo 10 del Estatuto Tributario y pues hay allí digamos que varias características que podemos determinar. ¿Qué pasa? No necesariamente porque yo soy inversionista en una entidad del extranjero, en una compañía extranjera, automáticamente pues me hace pertenecer a este régimen, ya que esa compañía extranjera puede tener un punto de dirección dentro del país y cumplir pues con los parámetros que nos da ese artículo 10 del estatuto, lo cual nos convertiría bueno a esa compañía en un contribuyente con residencia fiscal en el país. Nuestra segunda característica es que esta entidad debe estar controlada por uno o más residentes fiscales en los términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Este artículo regula como tal lo que son los precios de transferencia. Pues recordemos que si estamos hablando pues, de una entidad extranjera, se pueden presentar varios casos que nos describe allí este artículo. Que sea una casa matriz, que sea una filial, etcétera.
Bueno, el tercero, al igual que el primero, parece evidente, pero digamos que también hay que hacer la aclaración y es que esa S extranjera debe ser como tal una entidad, lo que nosotros llamamos acá internamente en la normatividad colombiana una persona jurídica, o que haga sus veces o que sea el homólogo en ese país extranjero a una persona jurídica. Y el cuarto punto de lo que nos pareció más relevante es que la participación del inversionista residente fiscal colombiano debe ser igual o superior al 10%. Nos parece que esto entra un poco en contradicción con la segunda, dado que si el inversionista tiene una participación, por ejemplo, del 10%, pues posiblemente no tendrá control sobre las decisiones pues que tome la compañía extranjera, pero como tal, así está en la ley. En esta parte de la presentación, queremos darles a entender con esta imagen la relación económica que tienen los contribuyentes residentes fiscales colombianos en relación a sus inversiones con el mundo. Entonces, si hacemos un resumen lo más claro posible de lo que es este régimen, vamos a encontrar que Colombia lo que busca con él es que todas las personas que sean residentes fiscales colombianas transparenten sus rentas o que le digan como tal al Estado colombiano eh, que reciben, que sea transparente para el Estado esos ingresos que perciben por sus inversiones en el extranjero. Es decir, una persona colombiana que es residente fiscal invierte en una empresa en alguno de estos países, salvo por ciertas excepciones donde existan tratados de doble tributación y demás, hacen sus inversiones en las empresas por acá en cualquiera de estos países. Las empresas que están en estos países pues claramente van a generar unas utilidades y unos ingresos. Al el colombiano ser un inversionista, pues debería percibir, de acuerdo a lo que determine la empresa extranjera, unos ingresos por dividendos. Lo que busca este régimen es que el residente fiscal colombiano le declare al Estado anualmente esos ingresos que percibe por sus inversiones en el extranjero. Digamos que con ello el Estado colombiano va a tener un control sobre los activos relacionados con las inversiones que poseen sus residentes en el extranjero, y de esta forma el Estado puede evitar pues que esos dineros simplemente se muevan por fuera, ¿cierto? Y que estas personas que son residentes fiscales pues no tributen en Colombia, aun cuando realmente perciban unos ingresos por sus inversiones. Algo que nos pareció como muy interesante de ver son casos puntuales. Un ejemplo, la empresa extranjera, por decir en el año uno, realmente no hace repartición de esos dividendos que se generan por medio pues, de su actividad económica, pero resulta que anualmente el contribuyente colombiano sí debe hacer la declaración de estos ingresos. Entonces encontramos allí en la norma y investigando con gente experta pues en el tema de la tributación internacional y nacional, pues que lo que se debería hacer en este caso es que si los ingresos como tal no se repartieron realmente, se manejan en Colombia como una reglamentación que ellos llaman una ficción. Es decir, hace de cuenta el contribuyente colombiano que realmente recibió esas utilidades que percibió de sus inversiones en el extranjero y las declara como tal en su renta como unos ingresos no constitutivos de renta. ¿Por qué? Porque realmente él no está percibiendo ingresos en el año uno. Y sencillamente al momento de que realmente se tome la decisión dentro de la compañía extranjera en hacer una repartición de utilidades,
pues el contribuyente colombiano va a declarar esos ingresos y va a tributar sobre ellos. Digamos que vimos que se generan allí pues algunos problemas. Recordemos que para el contribuyente colombiano es posible, por ejemplo, descontarse los impuestos que paga en el exterior, pero si realmente no hay una repartición de estos ingresos, eso podría generar problemas al momento del contribuyente colombiano hacer su declaración de renta, ya que, entre comillas, quedarían volando esos descuentos que podría tomarse, pues ya que declara estos ingresos como no constitutivos de renta y luego pues se le impide la posibilidad de descontarse esos impuestos pagados en el exterior en el futuro. Otro punto importante a aclarar es que el contribuyente colombiano residente fiscal que tenga inversiones en el extranjero, unas S, se puede dar de manera directa o indirecta. Es decir, el residente fiscal colombiano tiene una empresa A, que es una S, y a su vez esa empresa A tiene una inversión o es dueña de una empresa B, que también es una S. En este caso, el residente fiscal colombiano sería inversionista indirecto de esa compañía. Sin embargo, pues empiezan a verse como los niveles de desagregación de estas inversiones, ya que pues la empresa B en teoría va a generar en algún momento unas utilidades, ¿cierto? Que va a percibir la empresa A y a su vez esa empresa le va a generar unas utilidades también a la empresa B. Con esto terminamos la presentación. Eh, Esperamos que pues, haya sido claro, pero por temas de limitación del tiempo, los resumimos de esta forma.